entender que cuando un microorganismo va a replicarse, pues van a interactuar ¿quiénes? Unas estructuras. ¿Cuáles estructuras? Pues las partes que tiene ese microorganismo. Por eso se hace importante recordar esas partes. Ustedes ya tienen ahí cuál es la estructura que tiene un virión. Y vamos entonces a mirar qué sucede con la replicación de los virus. Para que haya una replicación viral, ¿qué se necesitará? Un hospedero que le aporte la célula, la maquinaria que necesita para la relación. Muy bien. Que ese hospedero, las células de ese hospedero tengan una suficiente maquinaria o metabólicamente esa célula esté activa para poder el virus producir sus proteínas y generar nuevas progenies. Entonces, recordar los componentes de ese virus. Decíamos que el virus tiene una cápside, pero esa cápside es de naturaleza proteica. O sea, va a tener unas subunidades proteicas llamadas capsómeros. Y esos capsómeros para los virus desnudos van a jugar un papel importante en el primer paso de la replicación, que es la adhesión. Si son virus envueltos, pues ya ellos han tomado esa envoltura, ese vestidito cuando invaden la célula. Entonces algunos salen a través de unas vesículas y al salir el virus de la célula, haciendo esta evaginación, pues toma parte de la membrana celular y por eso digamos que van a tener en su estructura una envoltura. Otros son desnudos. Una pregunta. La envoltura, que es la saliente de naturaleza proteica, es la que es el primer grado, el primer contacto con el receptor celular. ¿Sí? Pero las estructuras que están en la envoltura, sí. Johan y el grupo, si ese virus es envuelto, entonces va a tener unas espículas, que son estas, que cumplen función antigénica, o sea, son las que se van a unir al receptor de la célula. Como si entramos en esa puerta, recuerden siempre ese símil. Para entrar, abrir una chapa se necesita una llave. Si las células no tienen receptores específicos, no hay invasión a la célula por parte del virus. No la hay. Por eso los virus son tan específicos. En sus células, ellos escogen sus células diana y tienen un tropismo, hay una afinidad específica para esas células de ese tejido. Muy bien. Entonces esa envoltura pues es también de naturaleza lipídica y vamos a encontrar dentro de esa cápside protegiéndose el material genético. Puede ser DNA o RNA. Entonces encontraremos DNA viral o encontraremos RNA viral, no juntos. ¿Ok? Listo. Recordar entonces la estructura de un bacteriófago. El bacteriófago tiene una cabeza. Dentro de esa cabeza pues está el material genético, que es tipo DNA, y esa cápside pues es de naturaleza proteica también. Está constituida básicamente por proteínas. La cola entonces tiene un collar que une la cabeza con el resto de la cola, una lámina, un núcleo, una placa basal y tenemos aquí las fibras de la cola. Entonces por las fibras de la cola el bacteriófago hace adherencia, es el primer paso para invadir a una célula bacteriana y luego inyecta su material genético. Entonces ahora vamos a mirar. Este es un bacteriófago en microscopía electrónica. Está bonito, ¿no? Ustedes tienen aquí su cápside y sus fibras. Muy bien. Para que un virus se replique, entonces necesita de células vivas. Eso es un requisito indispensable. También que esa célula le aporte la maquinaria y haya pues una muy buena síntesis proteica de tipo celular. O sea, el virus dice, bueno, yo voy a invadir esa célula, pero cuando ya esté en su división mitótica, ahí es donde
donde hay una gran producción de proteínas, que son las que va a usar el virus para fabricar las proteínas de él para poder hacer nuevas progenies. Vamos a encontrar entonces que este proceso de replicación tiene varias fases. ¿Listo? Recuerden que estas diapositivas, pues, con mucho gusto se las comparto para que estén entonces como pendientes de lo que vamos diciendo. Estas son entonces las fases de la replicación viral. Encontramos el primer paso es la absorción o adhesión, no absorción con B, o con eso. Absorción es de captar nutrientes, aquí es de adherirse. Entonces, en este primer paso actúan unas estructuras. ¿Cuáles son? Entonces diferenciamos. Si son envueltos los virus, las glicoproteínas o espículas. Si son desnudos, pues estarán los cápsulos. Y de la célula, pues estará ¿qué? Los receptores celulares. Esas serían entonces las estructuras. Entonces el virus pone el antirreceptor, que es la glicoproteína o el capsómero, y la célula el receptor. El segundo paso es la penetración. Ahora vamos a explicarlo. El tercer paso es la decapsidación. ¿A qué le suena este término? La cápside se desnuda. Entonces, la cápside se desintegra para que ingrese ¿qué? El material genético al interior de la célula. Y empiece entonces su transcripción, traducción y replicación. Finalmente, entonces, cuando esto ocurre, él se ensambla. ¿Qué es eso? Adherirse como al... ¿Qué será ensamblar? Formarse, se posiciona en una ¿Cambiar de parte. posición? No, él se posiciona, él se adhiere, ya está adherido y ahora ¿cómo se dice? Como que se queda allí. No. Ya él se pegó, Joanny, entró y se desnudó allá, se desintegró. Y mire dónde vamos, se ensambla. Usted va en la fabricación de los carros. Dependiendo si es ¿Se une? de ADN, si es de ADN, Ay, ¿cómo ingresa va a al matar? núcleo para poder iniciar Formar esta nuevamente. replicación. Entonces aquí nos dice María Fernanda. María Fernanda que si es DNA, ¿para Él dónde se debe va? ingresar al núcleo para poder iniciar Ah, ese de proceso de las células Eso del me hueso. faltó, que ahorita lo voy a explicar. Ya le doy la palabra a Santiago. Entonces, en estos tres pasos hay que diferenciar cuando el virus es DNA o RNA. ¿Por qué? Porque ellos, al replicar el material genético, los DNA, como dice María Fernanda, lo realizan en el núcleo de la célula, mientras que los RNA en el citoplasma. Entonces miren la diferencia. Y los DNA son virus más grandes, ellos se acomodan más fácilmente a todas las estrategias que tiene la célula. Los RNA no, son pequeños, se dividen mucho, varían, mutan, usan muchas estrategias y se replican muy rápido. Los virus DNA se replican de una manera lenta. Entonces, para entender eso, o entendiéndolo mejor, es que ustedes pueden saber qué es lo que sucede con las enfermedades. Profe, respecto a los RNA negativos, Es el sentido en el que ellos hacen su replicación. O si tienen, digamos, solo una copia, si son DS doble material, o sencillos de una sola copia de material genético. Eso, yo pues ahí no voy a profundizarles a ustedes esa parte, sino es como que ustedes distingan que los DNA, y vamos a mirar qué virus son DNA, al replicarse dentro de la célula, ellos se integran al ADN cromosomal de la célula y usan las estrategias de la célula. O sea, ellos se acomodan fácilmente a lo que la célula va haciendo en su división. Los RNA no, esos friegan y soban la vida allí porque usan moléculas y esas moléculas, enzimas, usan estrategias que le van cambiando su variabilidad antigénica. Y entonces se cortan esos péptidos cuando los traducen en el citoplasma, los cortan
quedan, digamos, muchos péptidos y por eso ellos van a tener, son virus que sufren una variabilidad hay muchos errores en su replicación. Entonces, es los que encontramos, digamos, que hoy están de un comportamiento y mañana están de otro. Entonces, eso para el tratamiento se dificulta. Para la realización de vacunas se dificulta. Hay vacuna para el virus de la influenza, pero miren cada año tiene que una cepa diferente. exactamente, entonces tienen que estar mirando los comportamientos porque cada año esas cepas sufren variación antigénica. Lo mismo sucede con los coronavirus, todos los virus que son de RNA. Pueden ser de polaridad negativa, doble cadena o simples. Entonces, la palabra ensamblaje es, muchachos, que el virus se está volviendo a armar. Acuérdense que cuando él entra, él libera el material genético. Ay, Santiago, ya no leí la palabra. ¿Ya no? Ya no. No, pues que... Ah, pero bueno, usted hable. Hable, Santiago. Hable. Hágale caso a Dios. ¿Qué nos iba a Te decir? escuchamos. Su aporte es importante también. No, pero que era eso, que más o menos cuando se replicaba el virus, pues ensamblar era que entraba el ADN y era que se unía y volvía a armar. Ya. Entonces en el ensamblaje ellos empiezan a armar nuevamente esas partículas virales. ¿Por qué será? El virus entra y se desintegra. ¿Y por qué al salir vuelve y arma la partícula viral completa? ¿Por qué será? Para poderse proteger. Para poderse proteger de la célula. ¿Para poder qué? Hacer su proceso de replicación viral. ¿En dónde? Afuera de la célula. En otras células. En otras células. Acuérdense que afuera no. No, no, En el espacio afuera. extracelular. En otra célula. Cuando Sí. encuentras tu cerebro. Ajá. ¿Qué más? ¿Cierto? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Lo mismo que yo. Para utilizar como esa parte, o sea, él vuelve y se arma, pero como para utilizar esa parte de mimetismo, que es como parecerse a otras células para poder infectar pues más, para armar sus viriones. Él ya está armado, él empieza, mire, ingresa y se desintegra, pero él tiene que salir completo, porque si no sale completo, el material genético solito No puede infectar en los otras espacios células. extracelulares y todo eso va a morir, se va a desintegrar porque las células entran a atacarnos. Lo mismo en el interior, pues porque logra entrar a captar las proteínas y empieza rápidamente a armarlos. Las replicaciones de los virus, luego vamos a mirar, algunos son lentos, otros son crónicos, otros son rápidos en sus replicaciones. Entonces él necesita salir completa la partícula viral para ser infeccioso, si no, no es. Y finalmente se libera en la célula. ¿Y cómo saldrá? Por la exocitosis, Puede ser por por exocitosis. Por exocitosis. Ajá. Pero también, y esa exocitosis Puede ¿Cómo lisar la célula entonces o también puede lisar la célula, la destruye. No todos los virus destruyen las células. la gemadión. Unos salen por gemadión, que son los que toman parte de esa membrana celular y, digamos, tienen su envoltura. Muy bien. Entonces, vamos con el paso 2. Ya en el paso 1 vimos las estructuras que intervienen. Y en el paso 2, entonces, hay que tener en cuenta si son virus desnudos, escúcheme que aquí quedó repetido. Entonces, ellos pueden ingresar por viropexia, o sea, parecido al proceso de fagocitosis. Eso ya, pues ustedes lo tienen claro. Y el virus envuelto entra por fusión de la envoltura viral con la membrana celular. ¿Ok? Y entra entonces, fusionan esa envoltura viral y la membrana plasmática celular y entra pues a la célula y libera el material genético. Y esa cápside se destruye, la destruye pues enzimas del virus y parte de la célula también durante ese proceso. ¿Seguimos?
Tercer paso, la decapsidación. Entonces, decapsidación, ¿entienden ustedes qué es? Cuando ese material genético deja ese vestido, ¿sí? Se libera, entonces va a liberarse el material genético, bien sea tipo DNA o RNA. Y ahí ya paramos, porque el DNA tiene unas estrategias, las decíamos, y el RNA tiene unas estrategias para hacer su replicación en esa célula. Entonces, el DNA en el núcleo se adapta fácilmente a todo lo que gobierna la célula durante esa replicación, son más grandes, usan las enzimas celulares, mientras que los RNA hacen replicaciones rápidas, se utilizan moléculas, se fraccionan y mutan, tienen una gran variabilidad antigénica y ellos usan sus propias enzimas. Los RNA tienen sus enzimas. Bueno, una vez entonces se liberó ese material genético, su objetivo es replicarse, porque si él no se replica, ¿qué pasa? ¿Qué pasará si el virus no se replica? No pueden infectar más células. Pero ¿cuál es el objetivo de él? ¿Pero para qué? Infectar Para más crear las células. células. ¿Para qué? Para que estén las Sí, células. pero ¿qué hace él dentro de esa célula? Secuestra, secuestra. Aumentar la carga viral. No, ¿Aumentar la qué? La carga viral. La carga viral, eso. ¿Qué se traduce? Crear progenies. Él necesita eso, que salgan virus. Desde una célula pueden salir miles de virus infectados para ir a invadir otra célula. Ese es el objetivo. Crear sus propias progenies. Si no hay, por eso vamos a encontrar por allá infecciones de tipo abortivo. ¿Qué pasó ahí? No, pues ese virus sale defectuoso. ¿Por qué? Pues las enzimas no actuaron, la célula no le proporcionó una maquinaria suficiente, entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Y no se generó la infección. Y pues menos la enfermedad. Entonces, este paso se hace la transcripción, núcleo, traducción, citoplasma, y el material genético se replica. Acuérdense que nuestro material genético acá, que la célula necesita proteínas, tiene que dividirse ese material. Tenemos entonces aquí pues que el resultado aparecerán los diferentes componentes virales, y todos esos componentes virales ya empieza a formarse la cápside, sus capsómeros, toda esa estructura que va a proteger, que es lo principal, al material genético, y eso se llama ensamblaje, para formar los nuevos idiomas. Sí. Profe, ahí tengo una consulta. Entonces, para el ADN o para los virus de ADN harían todo el proceso de transcripción, traducción y replicación. Pero para los que son de ARN solamente sería la fase de replicación, porque como ellos ingresan directamente a los ribosomas a hacer la replicación. Ellos tienen que hacer, después de que la célula hace su traducción, que es en el citoplasma, ellos usan las enzimas. Claro, ellos no van al núcleo, solo hay un virus que va al núcleo. Hay dos virus que tienen una enzima que la transcriptasa reversa, el VIH y el virus de la hepatitis B expresa. Entonces ellos durante su ciclo de replicación entran y se integran al ADN cromosomal, y de una copia de RNA traducen a una copia de RNA. No, de RNA a DNA. Se integran en el núcleo, utilizan toda la estrategia de replicación, y ahora sí salen al citoplasma a terminar de madurarse. El VIH, que luego vamos a mirar esa replicación que es un poco compleja, se forma un profago, y ese profago no es un virus completo, pero ese virus se replica, es infeccioso, y él
VIH produce infecciones lentas, no latentes, lentas. Vamos ahora a mirar la diferencia entre una infección latente y una infección lenta. Profe, pero o sea, en cuanto a lo que pregunta Mafe, así sea RNA, igual va a ser transcripción y también traducción, o en RNA solamente traducción. Ellos tienen que esperar que la célula haga su transcripción Ah. y a través de las enzimas virales ellos traducen las proteínas. Las Ok. enzimas virales le ayudan a la traducción para poder obtener. Cuando la célula vaya a hacer su traducción, allá activan las células, las enzimas virales para poder obtener ellos esas proteínas. Pero entonces los RNA sí tienen esa fase nuclear. Pero los que tienen Los retrovirus, pero los que son solamente de Ellos van al ARN, citoplasma. ellos Ellos van van al directamente al citoplasma. citoplasma. Por eso ellos usan moléculas Ujú. y de ahí su variabilidad genética, porque no se acomodan fácilmente a las estrategias de la célula, como lo hacen los DNA. Pues tienen el mismo material genético, entonces ellos entran y como si un estudiante llegase aquí, no es ni siquiera de la universidad, no está matriculado en este curso, pero viene igual con una pijama azul, se sienta aquí. Si el profesor no pregunta ni llama al listado ni nada, el estudiante pasa totalmente desapercibido. Así sucede. Los RNA. Bien, entonces, vamos aquí, ¿no? Entonces ellos se pueden liberar por mecanismos de lisis o formando vesículas. O sea que no todos los virus van a destruir la célula. La cambian, sí. ¿Estoy haciendo entender? Sí, no. ¿No? Creo que estamos en replicación, ¿sí? No. Ya la Liberación. Ah, liberación. Sí. Ah, ya. Y ya entendió el ensamblaje, ¿cierto? Sí. Entonces Sí, el vamos, virus está volviendo. eso. Una vez los virus se ensamblan ya completicos, ahora vamos a ver los gráficos, ellos se liberan. Pero para salir de la célula usan dos mecanismos. Ah, O ya, matan por la lisis, célula por gemación. o salen por gemación, en vesícula. Por eso, allá ustedes, cuando veamos ahorita la parte de la respuesta inmunológica, vamos a mirar que hay que tener en cuenta eso. ¿No lo entendió? Entonces volvemos aquí. Una vez el virus ingresó, se adherió con su antirreceptor al receptor celular, él libera la cápsida. Se desintegra. ¿Para qué se desintegra? Para liberar material genético. Ese material genético entra al interior de la célula. X, Y o Z, célula, de un tejido específico. Cuando ese material genético se liberó, entonces vamos a encontrar que si son DNA, se van a integrar al ADN cromosomal de la célula. Si son RNA, van a hacer la síntesis o van a hacer su replicación definitiva en el citoplasma. ¿Listo? Una vez entonces el virus ya ha hecho la síntesis de proteínas para poder armar otros virus, se empieza a ensamblar, o sea, formar una partícula viral completa. Eso se llama ensamblaje. Ya los virus completicos, armaditos, pues ellos no van a quedar ahí. Pues ¿qué objetivo tiene eso? No van a quedar dentro de esa célula. Tienen que salir. ¿Salir a qué? A infectar otras células. Y cuando ellos salen lo hacen por varios mecanismos. Uno es matando la célula. La célula en esos procesos cambia totalmente. Ella cambia, ya no es la misma. Ya le doy la palabra y termino la idea. Entonces, sale por lisis o formando vesícula. Y aquí les coloqué, por cada célula se liberan miles de billones que ya están infecciosos para ir a invadir otras células. Pues, ¿en qué casos el virus tiene que destruir las células? ¿En qué casos tiene que, o sea, sale por medio de Ah, todo bueno. esto también de retorno? Eso ocurre en esa interacción dependiendo de la virulencia y de los mecanismos que usa el virus. Entonces hay virus líticos y hay virus monolíticos. Cogen el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende de las circunstancias, de las propiedades, características que tiene ese microorganismo.
digamos, factores de virulencia, de patogenicidad, la estabilidad que tienen, la manera como se acomodan. Entonces, por ejemplo, los DNA, pues ellos producen lisis también, vamos a encontrar en las infecciones que veamos, pero ellos tienen una adaptación más fácil en la célula y la mayoría, digamos, de los virus RNA son más infecciosos, porque tienen unas estrategias, digamos, muy rápidas de replicación. De eso depende de la naturaleza del microorganismo. Ahí vamos. Sí. Ok, entonces aquí hay un gráfico, que eso ya más fácil con el gráfico, pero sí que necesitar que internalizaran ese contenido teórico. Entonces aquí tenemos la partícula viral, este material genético, esta es la cápside de manera hiposaérmica. Ingresa a la célula. Entonces, este paso, ¿cómo se llama? Adhesión o Fijación. Absorción. Muy bien. Segundo paso, Penetración. penetración. Entonces, miren lo que va pasando con la partícula viral. Tercero, ¿qué pasa aquí? Decalcidación. Esta cápside se destruye, libera el material genético y aquí vamos a encontrar entonces que empieza ¿qué? Transcripción. Ah, bueno, la transcripción, traducción y replicación. Traducción y replicación. Replicación. Entonces, mire, ¿cómo se llama este paso? Ensamble. El ensamble. Y luego entonces, una Se vez libera. completicos, se liberan esas partículas virales maduritas para seguir infectando otras células. Entonces, ¿cuántas partículas salen aproximadamente de una célula? Miles. Miles de partículas virales. Bueno, aquí entonces tenemos pues otra fotografía. Este es un virus RNA. Los virus RNA tienen en su estructura unas proteínas que cumplen funciones importantes. Ustedes las van a ver aquí, la proteína de fusión, la inmunoglobulina y la neuroaminidasa H y N, que son de las estructuras de los virus respiratorios, tipo virus influenza, virus para influenza, que comparten esas enzimas. Entonces, miren que aquí encontramos este virus, lo más de bonito, y aquí está el receptor de la célula. Luego entonces vamos a encontrar que este virus entra por fusión. ¿Por qué? Porque es un virus enfermo. Entonces se fusiona la envoltura de este virus con la membrana celular. Entonces, miren cómo se forma aquí. Y luego entonces el genoma, ese genoma empieza su transcripción y la traducción de proteínas. Entonces miren que aquí estas son proteínas del virus, la proteína de matriz, que va a empezar a estructurarse, porque esas son partes que tiene ese virus. Y luego entonces ocurre la traducción en el citoplasma, en el retículo endoplásmico, se termina de madurar y sale entonces ese virus a infectar otra célula. Esto aquí es otra célula y va a pasar por continuidad de célula en célula. ¿En dónde, profe? ¿Afinidad en qué célula? En el epitelio respiratorio. Entonces entra por el epitelio nasofaríngeo y allí hace una replicación, se establece por la temperatura que hay allí, 30 grados aproximados, eso le sirve a él y si encuentra al receptor, entonces sigue su camino, aquí, entra, desnuda su material, lo replica y empiezan todas esas células. Si el sistema inmunológico, ese hospedero, pues está debilitado, hay alguna condición, pues podrá viajar al pulmón y podrá producir una neumonía. Esos son casos de complicaciones, pero solamente para la influenza, digamos entonces, o la gripe, se queda en ese epitelio y produce la sintomatología, la rinorrea, el malestar general, la cefalea, la fiebre. Entonces ustedes dirán, ¿eso por qué? Ah, pues por acción de los interferones, que ahora vamos a mirar esa respuesta. Y entonces ellos van a utilizar esta estrategia y es, hacen
paso de los virus por contigüidad. Eso se llama fusión de membrana. Va pasando de célula en célula. Como si esta es una puerta y sigue otra, y vamos rompiendo y pasamos por ahí. ¿Listo? Profe, los que hacen fusión célula-célula son los virus. Envueltos. La mayoría de los virus y los respiratorios, ellos hacen esos mecanismos. Ok. Bueno, entonces, resumimos todas esas 8 fases que habían allá, y entonces yo les pregunto, en 3 fases. Si esto estuviese en un parcial o en un examen, Doctora, una pregunta. En caso de que el material genético de una célula se encuentre mutado, ¿qué ocurre con el virus? ¿No entra o...? que el material genético no, sí, esas variaciones antigénicas las hacen ellos precisamente durante los procesos de replicación. O sea, yo me refiero antes de que le entre. No, las mutaciones son variaciones genéticas que hacen ellos, pero eso no les impide no entrar a la célula a replicarse. Profe, lo que pasa es que él no hace referencia a que tenga una mutación el virus, sino la célula huésped. Por ejemplo, que la persona sufriera de X o Y mutación genética, entonces cuando ingresa un virus, ese virus es capaz de infectar esa célula que ya tiene ese... Entonces, esa pregunta, si la célula no tiene, desde las clases pasamos lo que decimos, si la célula no tiene el receptor específico, ese virus no entra a esa célula. Si no tenemos la llave, eso tenemos que tumbar esa puerta para entrar. La chapa tiene una llave específica. Entonces siempre recuerden eso. Ahora, esa célula pues ya sufrirá sus variaciones, pero es que ella no tenga receptor, que no le aporte, puede ser que él tenga el receptor, ojo lo que le voy a decir, ingresó, pero metabólicamente es pobre. ¿Qué le aporta el virus para producir más proteínas? Nada. Entonces esa infección se aborta. ¿Cómo entró el virus? Y salen partículas virales defectuosas. ¿Eso para qué eso no sirve? Pero eso es una ganancia para los cuerpos, porque nació así. Eso es sine qua non. Eso es una regla en el proceso infeccioso viral. Bueno, entonces, pregunto, ¿qué fases de las que vimos allá? Si abrimos un corchete, un paréntesis, ubicarían aquí en la fase de eclipse. Absorción y penetración. ¿Qué más? Sí. Absorción, ¿qué más? Penetración. Penetración Descapsidación. y decapsidación, ¿cierto? Son 3. Muy bien. En la fase de maduración, La síntesis. la magnificación ya, Ajá. ¿cierto? De ese material genético, porque mire que dice acumulación y ensamblaje y ya Sí. lo hizo, porque dice acumulación de proteínas virales en la célula, ¿sí? En el espacio extracelular de manera exponencial. Entonces, cuando ya están en el espacio extracelular, es que están ahí en ese medio, pero ellos están en el espacio extracelular. Y en el espacio extracelular es donde quienes podrán identificarlo, pero no los pueden eliminar de la respuesta inmunológica. Los linfocitos. ¿Ah? Los linfocitos. La Las respuesta inmunoglobulinas, ¿cierto? Ah, Están en el espacio extracelular. Ya cuando un virus está dentro de la célula, allá los anticuerpos no entran muy bien. Entonces, los linfocitos CD8, que es la respuesta celular, es las que finalmente, y activando células NK, son las que van a mandar a disminuir esa célula. Porque los linfocitos CD8 y los macrófagos, ellos expresan en sus membranitas unos complejos especializados, complejos mayores de histocompatibilidad, y para los virus es el tipo 1. Para las bacterias están del tipo 2. Ambos se expresan en estas células y las células dendríticas también. Entonces, finalmente, ¿quién termina destruyendo el virus? O la célula, ¿no? Que está infectada. No, como que el virus. Los natural El sistema inmunológico. ¿Quiénes terminan? Entonces, los linfocitos C8 y las natural killer son las que ellas terminan comiéndose todas esas células que todavía tienen pedacitos de virus. Entonces, ahora miramos toda esa cascada.
entonces cesan las actividades y, pero mire la célula, entonces, ¿qué pasa? Pierde toda su integridad estructural. ¿Listo? O sea que la célula no queda igual, no es la misma célula antes de ser invadida. Bueno, entonces, los virus pueden coger dos ciclos, el ciclo lisogénico y el ciclo lítico. Entonces, este esquema pues lo dice todo, ¿cierto? Tenemos aquí una célula bacteriana y bacteriófago, tan bonito. Y el bacteriófago, entonces, sus antirreceptores se adhieren al receptor de la membranita de la bacteria, empieza entonces a decapsidarse, liberarse el material genético y entonces se resuelve por dónde coge. ¿Y eso de qué depende? Sí, es Depende de las características, de las propiedades del virus y de lo que la célula le aporta, porque no pueden separar esos dos personajes. Esos son los que están en la película, son los principales, los virus y el hospedero. Obviamente el virus y el hospedero están en el medio ambiente. Entonces, vámonos por el ciclo lisogénico. Resulta entonces que este virus decide más bien integrar su material genético al ADN cromosomal de la célula. Y la célula se divide normalmente, pero en cada división de esa célula, ella va a aportar, las progenies van a aportar. Ya. Entonces, se integra y se divide la célula y sus células hijas portan ese material genético. Ese es el ciclo lisogénico. Ellas pueden quedar ahí. Eso espero ni darse cuenta nunca que tiene integración del material genético. Ah, pero si aquí ocurre una activación, saldrá esto de este adormecimiento y empezará su ciclo de replicación. Entonces aquí vamos a encontrar que en el ciclo lisogénico pueden estar algunos tipos de infecciones, entre ellos las infecciones latentes. Ustedes de pronto han vivido que de repente les sale una vesiculita que rompe en la comisura del labio, en la parte superior, inferior, en el centro. Ese es un herpes labial y salió por qué. Entonces usted vive en su conciencia, vive como en el presente siempre de lo que está haciendo. Ve, eso me salió porque yo estaba muy angustiada, la época de parciales, perdí un familiar, un ser querido, etc. O se fue al desierto de la Tatacoa y eso a la temperatura es supremamente alta, eso puede cambiar. Y entonces le apareció esa lesión, pero a los pocos días, 2 días, desapareció. ¿Qué se hizo? Se fue el virus. ¿Para dónde? Se fue para el ganglio trigémino. Y ahí se queda guardado haciendo su latencia. O sucede también con el herpes vaginal. ¿Okay? Ese es el tipo 2 y guardan latencia en los ganglios lumbosales. Pero se reactivan en momentos en que haya algo especial. ¿Listo? Bueno. Y tenemos el ciclo lítico. Entonces en el ciclo lítico pues sí hay una actividad alta de ese virus replicándose en la célula, formando sus nuevas progenies para liberarse y seguir infectando otras células bacterianas. ¿Okay? Entonces acá posiblemente esta célula pues no le aporte, esa célula es como una célula ahí, lo que lleve, lo que traiga, quédese aquí tranquilito, digamos aquí los dos, usted verá cuando se expresa, de pronto a mí me pasa algo, entonces usted se expresa y establecen esa relación ahí como en camaradería. Acá esta pues es como alborotada y tiene una gran cantidad de síntesis de proteínas que las usa este señor, finalmente libera cantidad de partículas virales
y va a destruir a esa célula. ¿Listo? Entonces hay que tener y entender estos ciclos lítico y lisogénico, pues eso se traduce en qué pasa con el comportamiento de esos virus y la producción o no de un proceso infeccioso y posterior una enfermedad. Profe, dice el ciclo lítico siempre lisis o también hace quemación. La animación. O sea, en el ciclo lítico cuando el virus ya se replica, sale de la célula normalmente. ¿Solo aplica la lisis de la célula o también aplica la animación del virus? Es que esa es la manera como él puede salir formando una vesícula, pero daña la célula. O sea, siempre que hace quemación, hace lisis celular. No, Santiago, no siempre el virus destruye la célula. Miren los dos ciclos que pueden No me hago entender. Sí. En el ciclo lisogénico sí, el virus normalmente es latente y se queda ahí en la célula. Pero cuando vamos a referir en el ciclo lítico, puede ser por parte de animación o por parte de lisis celular, pero me estoy diciendo que por más que haga animación, hace lisis. Es que la gemación que hace él es cuando el virus entra a la célula y dependiendo de su naturaleza, un virus envuelto o un virus desnudo puede hacer lisis. En su estructura puede hacer lisis, tenga o no tenga la envoltura. ¿Me hago entender? Ahí. Cuando él sale de la célula, él puede hacer una evaginación, pero también puede producir la muerte celular, la destruye totalmente. O sale formando, hace como esto, una protuberancia. Y esos virus que forman vesículas o no vesículas, pues son igualmente identificados por el sistema inmunológico. Pues son identificados. Pero yo le entiendo a usted su preocupación. Aquí lo importante, ya le doy la palabra, es saber que los virus pueden tomar dos caminos cuando están dentro de la célula, o quedarse allí integrado por mucho tiempo sin llegar a manifestarse o a dañar la célula para que se manifieste en el hospedero, o por el contrario, desde el inicio entra y produce el daño a nivel celular. Para el ciclo lisogénico, hay algún grupo que se para hacer un proceso de liberación, no simplemente se abre para hacer la réplica. En el ciclo lisogénico, muy bien. Claro que sí. ¿Cuándo? O sea, aquí hay un estado, si lo traducimos a la infección, hay una infección. O ahí habría una infección, pero no hay un tipo de agudeza de los síntomas. ¿Cuándo lo hay? ¿Cuándo se manifiesta el virus? Cuando aparece el síntoma. Cuando aparece la lesión. Dejó de ser latente. ¿Por qué? Porque el virus empezó a replicarse. ¿Listo? Mientras que acá el virus, desde el inicio, él va a replicarse y va a producir el daño, va a producir la fase aguda de la infección que se traduce en un aumento de la respuesta inmunológica defendiendo al organismo y el cuadro clínico. Acuérdense que el cuadro clínico es una batalla entre el microorganismo y la respuesta inmune. Y la intervención que hacen estas sustancias allí, los interferones, las interleuquinas. Independiente de si sale por las vesículas, siempre los macrófagos no se van a acabar con esos. Vamos ahora a mirar qué moléculas los identifican. Los que forman vacuolas o los que no, que cumplen los van a identificar en el sistema inmunológico. Ahorita eso lo miramos. Pues, Profe, tengo una consulta. Sí, pero- En los ¿por qué no me hacen, me hacen un favor? ¿Será que podemos apagar un aire? Yo a veces Sí, claro. me estoy escuchando de lo que digo, entonces seguramente tengo que hacer mucho esfuerzo para la voz. Mucho ruido. Ay, Uy, gracias. sí. ¿Cierto? Fernanda. En la diapositiva anterior, tanto en el ciclo lisogénico como en el ciclo lítico, o sea, estos dos caminos los puede tomar ya sea un virus de ADN o ARN, no importa. Ah, bueno. Sí. Y los DNA son los que mayormente toman el ciclo lisogénico. Porque ellos entran e integran su material genético a la célula. DNA. El caso del VIH, que tiene su transcriptasa reversa, que es la enzima encargada de poder que él, a partir de RNA viral, haga una copia de DNA viral.
entrando a la célula e integrándose al ADN cromosomal celular. Eso con acción enzimática. Pero tiene que salir, y él no va a salir con DNA porque ese no es un material genético. Él tiene que ir al citoplasma y producir sus propias partículas virales para crear progenies, pero con RNA viral, el VIH. Ese VIH tiene otras estrategias que las vamos a ver, que no estarían, aparentemente alguien creería que ese es un ciclo lisogénico, ¿no? Él no hace, él hace una infección de tipo lenta. Él se está replicando, pero está en un estado de profago, que es un virus que está, digamos, apenas madurando, pero tiene la capacidad de infectar. Esa es una infección lenta. No es una infección latente. La infección latente, el virus está en parada. Cuando deja de estar estacionado o en parada, cuando hay un mecanismo, un cambio en el ambiente, en el sistema inmunológico del hospedero, algo sucedió internamente allá, el virus que se active. Como un estrés celular. Y como un estrés celular, algo, y este sale de ese adormecimiento y ¿qué pasó aquí? Y entonces empieza a replicar. Ahí ya deja ese estado de latencia. ¿Listo? Es como si fuera un ciclo lítico, pero en vez de una alta actividad del virus es una actividad lenta. No, no es un ciclo lítico, es un ciclo lisogénico. Lisogénico. Está allí. Hagan de cuenta que ustedes tienen un amigo. Ustedes saben que tienen un amigo, pero ese amigo, y ustedes salen al cine a rumbear. Saben que está Pepito Pérez, pero Pepito Pérez ni se siente, ni hace nada. Cuando un día cualquiera Pepito Pérez, ustedes aterrados, alborotados, salió a bailar, funcionó esto y lo otro. Ustedes cayeron en la cuenta que tenían un amigo, una amiga. Así sucede, ese virus está ahí todavía. Está ahí. Y la célula se adapta a eso. Métese ahí, mijito, ni los dos hacen nada. Cuando ya hay un desequilibrio, el virus sale de ese adormecimiento. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí, pues miramos, acuérdense que los bacteriófagos se utilizaron para entender todo el ciclo de replicación de los virus. Entonces aquí están los bacteriófagos, ellos se fijan a las células bacterianas, la membranita, los receptores, penetran, entonces inyecta su ADN viral y empieza el proceso de transcripción. Va a utilizar las enzimas celulares durante el proceso de transcripción y aquí está integrado al ADN bacteriano y empieza entonces posteriormente su replicación, empieza a armar las partículas virales completas y estas salen a infectar pues otras células bacterianas. ¿Sigo? Bueno, aquí un virus DNA entrando a la célula y este es el citoplasma. Pues aquí ocurre toda su replicación, su transcripción del material genético y ellos entonces pues al citoplasma van a hacer las copias o las síntesis de esas proteínas para luego venir a ensamblar las cápsides y las estructuras de ese virus. Un RNA, aquí está la salida y este es el ingreso, el desnudamiento de ese genoma, empieza su replicación y encontramos entonces que aquí tiene que haber el clivaje de esas proteínas, que son los cortes, pues a veces forman polipéptidos muy largos, entonces tienen que cortarlos. En esos cortes, durante todo ese proceso, es que pueden ocurrir las variabilidades antigénicas. Finalmente, entonces, pues se van ensamblando en el retículo endoplásmico rugoso y luego entonces se arman las partículas y salen. Este es el virus RNA, este es de un retrovirus, virus VIH.
el HTLV1 también tiene transcriptasa y el virus de la hepatitis B también tiene transcriptasa. Entonces, aquí encontramos pues la transcripción inversa desde esa molécula de RNA traduce a una molécula de DNA viral. ¿Y por quién lo hace? Por la transcriptasa. Esto ya luego lo vemos en el virus del VIH. Bueno, esa es la replicación que creo que se les quedó supremamente claro, lo que me di cuenta. Y vamos al proceso infeccioso. Y ahorita les toma sus 10 minutos de descanso. Bueno, entonces, si yo ya tengo claridad en el proceso de replicación, voy a poder entender esto. Sí. Hice muy sencillos los cuadritos con el objetivo de que usted entienda. Pues aquí no estamos modelando ni me interesa que sean las presentaciones con las diapositivas de los, ¿cómo se llama?, de los programas. A mí eso no me interesa. Y creo que a ustedes no les debería interesar. Lo importante es el contenido y lo que voy a aprender aquí. Eso es lo que nos interesa, ¿ok? Entonces, bueno. Entonces vamos a la patogenia viral. ¿Qué es la patogenia viral? ¿Qué es eso? Ella cuando la carga viral, porque ese efecto, por ejemplo, produce la patogenicidad o patogenia en el cuerpo. Sí, pero entonces patogenicidad es una cosa, es una propiedad que tiene el microorganismo. Entonces, si yo les digo a ustedes aquí esto, aquí está un microorganismo. Eso incluso va a ser esa introducción para los posteriores que nos faltan. De ese microorganismo, que son 4, tenemos los virus, Virus, bacterias, virus, bacterias. ok. ¿Qué nos interesa saber de eso? Respecto a cómo estos microorganismos van a producir una enfermedad, ¿sí o no? Pero esa enfermedad ¿Cómo se va a tendrá que estar, antes de que ocurra la enfermedad, pues tendrá que estar aquí ocurriendo un proceso infeccioso. Si no hay la ocurrencia de ese proceso infeccioso, por eso lo pongo en interrogación, lo más probable es que se traduzca a una enfermedad, a una patología. Puede ser que no. Profe, ¿cómo así? Y entonces, ¿por qué no podrá en algunos casos no traducirse en una enfermedad, una patología? Si no hay el receptor, no hay el, ¿cómo se llama eso? Tropismo. Y esas infecciones previas entonces van a depender, ese proceso infeccioso primero ya no sirve. Ese proceso infeccioso, ¿quiénes actúan? ¿Quiénes son los protagonistas aquí? El microorganismo y el hospedero. Y el hospedero. Del microorganismo, pues ya vimos acá. ¿Dónde están estos dos personajes? en un ambiente? En un ambiente, sí. Ok.
Entonces, ¿qué tendrá este microorganismo para poder contribuir al proceso infeccioso? Una carga viral. ¿Una qué? Una carga viral, por ejemplo. Ah, bueno, en En el caso de los virus. Entonces, debe tener unas Propiedades. propiedades. Las propiedades. Y esas propiedades son patogenicidad, virulencia, invasibilidad. Si ese no tiene una propiedad de invasibilidad, de mutación, de transmisibilidad, pues eso tendrá esperanzas de llegar a una enfermedad, seguramente en el camino, no. Ah, pero si tiene todas esas características, esas propiedades, pues digamos que la factibilidad es alta de que haya un daño en ese tejido y eso se traduzca en una enfermedad, que es lo que ustedes van a tener. Aquí entonces le ponemos un apellido, la enfermedad infecciosa, porque esa es diferente de las otras enfermedades. Y el hospedero entonces, ¿qué tendrá que tener? Entonces lo decía ahorita un aspecto cuando lo de la respuesta inmune. Entonces aquí sería el estado inmunológico, ¿cierto? Entonces respuesta inmune. Ah, está en contacto, es primera vez que le da esa enfermedad, es segunda vez, ya tiene memoria, está en contacto, está inmunizado. O, por el contrario, pues, este hospedero le brindará esto para poder que este microorganismo se establezca o no se establezca. Y para él establecerse y producir esto, este proceso infeccioso y posterior esto, pues aquí tiene que ver todo esto, el estado, la respuesta inmune, en la parte de estado nutricional. Para que haya un proceso infeccioso, pues tendrá que haber unos tejidos, ¿cierto? La bioquímica de ese tejido, la parte metabólica, todo eso tiene que influir allí. Profe, y el ambiente, pues el ambiente no lo podemos olvidar. Del ambiente está esa parte epidemiológica que se establece en la relación entre un microorganismo y una hospedera. Entonces, ¿qué relación se establece aquí? Eso es lo que ustedes van a ir a aprender. Eso les queda claro, ¿cierto? Entonces, entender que en este proceso infeccioso pues están estos personajes y obvio del hospedero pues está la naturaleza de sus tejidos, la bioquímica de sus tejidos. No todas las células, digamos, son aptas. Ya vimos qué características necesita este virus para invadir una célula, qué condiciones. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Vamos a seguir marcado. Preguntas allí. Entonces, la interacción entre un virus, eso es interacción. Ustedes tienen interacción con los profesores cada 8 días en sus cursos, pero ¿de qué tipo? Académicas. No están, digamos, no son filiales, pues hay un afecto, sí, hay una cordialidad. Esa es una interacción con los novios, con las novias, con sus familiares, sus papás, sus mamás, los vecinos, etc. Aquí entonces el virus versus el hospedero. Entonces, recordar que la infección no es igual a la enfermedad, que la infección es el establecimiento del microorganismo, es la colonización de ese microorganismo, pero eso ahí todavía no significa, no significa nada. Colonización del microorganismo se establece en una célula, en un tejido específico, seguramente, o no específico, y luego entonces también de esa interacción resulta la enfermedad que tiene un cuadro clínico. Ahora sí, ahí le llamamos enfermedad, porque este cuadro clínico resulta de la interacción o del ataque del sistema inmune frente a estos patógenos. Que tienen mecanismos y células y sustancias que intervienen
muy parecidas porque todas las sustancias y células del sistema inmunológico son las mismas, pero usan mecanismos diferentes para cada uno de estos microorganismos. ¿Listo? Y pues por ello resultará entonces tomatología y resultará también por las propiedades que tiene el microorganismo, que no son las mismas para un virus, un hongo, un parásito y una bacteria, e incluso ni siquiera entre ellos mismos. Y las características entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Las propiedades del microorganismo y la respuesta inmunológica de los virus. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Qué se necesita entonces para que ocurra una patogenia viral? Entonces Santiago y el grupo. La patogenia es todo lo que tiene que ver con esa interacción entre estos agentes del hospedero para producir un proceso infeccioso y explicar los mecanismos que se utilizan allí o que ocurren allí durante ese proceso infeccioso. Entonces tenemos una fuente de infección. ¿Quién se puede convertir en una fuente de infección? ¿El ser humano? Todos. Todos, digamos, las especies animales, los vegetales, entre los animales, pues el ser humano. Y podemos encontrar, el ambiente, los ecosistemas, lo que hay ahí en esos ecosistemas, seres vivos, se pueden convertir en fuentes de infección. Pero también será que los vómites y los objetos se pueden convertir en fuentes de infección. Sí, claro. Sí, también, fuentes de transmisión. El aire está muy contaminado. Pero resulta que esas fuentes de infección, pues para poder que el microorganismo se establezca en el hospedero humano, que es el que nos interesa, pues tiene que tener unas vías de ingreso. Entonces, ser muy juiciosos aquí en estas vías de entrada. Tenemos, me voy a volver acá, aquí, en estas vías de entrada de ingreso las podemos clasificar. Aquí le pueden poner horizontales, por favor. Y esas horizontales las dividen en directas e indirectas. Exacto. Vías de ingreso y la vía de diseminación. Esto es diferente, ¿no, jóvenes? Es diferente. Entonces las vías de entrada las vías de ingreso tenemos las horizontales y las verticales. Entonces en las verticales estarían pues de la madre al feto, ¿cierto? Lactancia, ¿qué más? Transplacentaria, y esto se murió, canal del parto. Y en las horizontales entonces tenemos las directas y las indirectas. ¿Cómo? Las verticales es de la madre. Entonces puede ser por lactancia, durante el parto y transplacental. Hay microorganismos que incluso pasan por esas tres vías, esos tres mecanismos. Y las horizontales directas e indirectas. Entonces de estas directas están los tractos respiratorio,
gastrointestinal y genitourinario. Ustedes ya vieron anatomía, entonces. Y tenemos la piel. Entonces aquí, por ejemplo, las respiratorias por cólicas de flux, al estornudar, al hablar. Tractos respiratorios, los intestinales, Genitourinario, el tracto genitourinario. Entonces le estamos viendo los tractos, el respiratorio, el gastrointestinal y el genitourinario. Entonces, los virus, cualquier microorganismo puede utilizar estas vías directas. Y la piel, ahora un microorganismo no entra a la piel si no hay una abrasión, porque en piel intacta no entran los microorganismos. ¿Listo? Ajá. Y en las indirectas tenemos entonces que debe haber un vehículo. Como la donacional. Como la donacional. Cuando uno Sí. hace transfusiones. Entonces, acá ese vehículo que me transporte el virus, entonces puede ser por partículas aerosolizadas, puede ir por el aire, transfusiones, vómites, que son objetos, cosas inertes, a través de bueno, aquí es por herida, ¿no? También, y laceraciones, heridas. Ya, vectores. Entonces los microorganismos pueden entrar por picaduras de mosquitos, garrapatas. Sí, Sí, todos los arbovirus necesitan vectores. Muy bien, entonces diferenciar esto. Y las vías de diseminación, entonces sangre, por vía hemática, que es la sangre, vía linfática y vía nerviosa. Los virus mayormente hacen diseminación por vía hemática. Algunos pues hacen vía nerviosa como el raptovirus, el virus de la rabia. Ah, y los bovinos. ¿Me habla de los piones? De la- Ah, ya. Pero la viruela no ingresa acá, es directa por secreciones de las vesículas. Entonces aquí encontramos todas las secreciones en la piel, todo lo que es directo, contacto con aerosoles de cuando la persona que está infectada estornuda, por semen, por exudados genitourinarios, y eso ya depende del microorganismo. ¿Cuáles entonces son los determinantes de la infección viral? Para que ocurra una infección viral, un proceso infeccioso, tiene que haber unos determinantes. Esos determinantes entonces son supremamente importantes. Que haya un receptor central y que haya un hospedero por ese receptor, esas células específicas, ese tejido diana específico por el cual el virus tiene el tropismo, que es la afinidad que tiene ese microorganismo por esas células que va a infectar. También un determinante es el tejido diana, a donde va a ir a replicarse de manera definitiva, en el caso de hoy, los virus, y de esa bioquímica de ese tejido. Puede ser que la constitución de ese tejido pues no sea de gran aporte para el establecimiento de ese microorganismo. Entonces hay que tener presente eso. Y el tropismo, que
ya les definía que es el tropismo. Hasta allí vamos entendiendo, ¿cierto? Entonces, los virus, ellos son selectivos, y ellos van a tener su tropismo por esta célula específica, por esas células específicas. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la infección? Digamos. Lo primero es que el virus ingrese a esa célula. Y ya ustedes saben cómo ingresa. ¿Cierto? Tenemos las diferentes vías con las que puede ingresar ese virus. Una vez ha ingresado a la célula, pues tendrá que iniciar su replicación. Entonces ocurre una primera multiplicación de ese virus. En esa primera multiplicación, pues se hace importante aquí entender que no todos los virus, si usted ve este esquema, entonces, ¿qué le hace pensar? De aquí habla de una primera multiplicación y luego habla de una infección definitiva, de una replicación definitiva. ¿Qué le hace pensar eso? A ver, ¿qué le dicen? ¿Qué les hace pensar eso? Que se replica, pero por factores del hospedero baja, o sea, no todas quedan, aunque no todas los virones no nos quedan, sino que al final ya son los desechados, hay una carga final. O sea, que digamos cuando él se replicó fueron 1000 y quedaron 500 y luego ya son los que quedan, entiendo yo. Bueno, Lina, no es tanto, tiene relación en algo. Claro, las cargas virales o hasta dónde llega el virus como a replicarse, pero no es tanto por la cantidad de virus de que disminuyan, sino de la célula donde va a estar. Entonces hay virus en su primera multiplicación y ahí se quedan. Y entonces, ¿eso en qué se traduce? ¿En qué tipo de infección? Una infección de tipo localizada. Entonces, la gripe es una infección localizada. ¿En dónde? ¿En dónde está el virus? Está en el epitelio nasofaríngeo, en el epitelio nasal, más concretamente. Ahí está. Ahí se replica, ahí destruye las células. Porque los cilios se defienden, pero esa respuesta innata no sirve. Entonces el virus sigue replicándose, destruye las células, las lisa, entonces viene toda la exacerbación de la respuesta inmunológica. Viene la rinorrea, viene el malestar general, vienen los ojos llorosos, viene la dinamia, viene la cefalea, y todo ese cuadro clínico es producto de los interferones allá, que son sustancias que las células producen en el momento en que están siendo muertas, que las está atacando ese virus, ellas piden ayuda y vienen estas sustancias a producir, entonces a mandar, digamos, información al hipotálamo para que, produzca cambios en la temperatura del cuerpo, porque hay que atacar un patógeno. Se quedan ahí en ese sitio. Pero otros virus tienen la capacidad de irse, entonces cogen esta vía. Una vez el virus ingresa a la sangre, nos dijo adiós Elena, que en la estación nos vemos, y se fue adentro del organismo a buscar su célula diana, con la cual tiene el tropismo. ¿Estamos entendiendo eso? Sí. Los virus exantemáticos, ¿dónde se replican definitivamente? Si ellos ingresan por epitelio nasofaríngeo, el muchachito estornuda porque le da un cuadro parecido a la gripe en el sarampión, pero el virus no queda allí. Allí hacen una replicación rápida, pero él se tiene que ir a la piel, que son son las células por las cuales tiene el tropismo, y allá hace su replicación definitiva. Eso.
tiene que tener claridad. Entonces ahí hablamos de una infección diseminal, o sea, una infección general o una infección sistémica. Entran a los sistemas, a los órganos, y allá en esos órganos hay tejidos y en los tejidos hay células, por las cuales el virus tiene la afinidad. Eso está claro, ¿no? Sí. Bueno, porque eso, de todo este proceso infeccioso depende de que usted pueda construir bien sus casos clínicos y pueda resolverlos también. Y pueda al final entender eso. Y pueda entender la patología y por qué ese virus llegó y produjo, digamos, un tumor que pasó allá en esas células del hepatocito, en el hepatocito, porque en la piel, y entonces viene una manifestación de una vesícula, o primero una mácula, una pápula, una vesícula y luego una costa. Porque eso, el sistema inmune. Y esas células entonces están siendo atacadas por sistema inmune también, pero es para poder destruir el virus. Por eso viene, digamos, toda esa parte del cuadro clínico. Muy bien, se replica allí entonces, una vez encontró su órgano diana, su órgano de choque, hace su replicación definitiva. Pero miren lo que sucede allí. Ese virus ha caminado todo eso buscando su célula específica. Si encuentra el receptor en esa célula específica, ¿qué hace el virus? ¿Qué hace? Si encuentra el receptor, y va a lograr su cometido. Pero resulta que puede ir viajar para allá, para acá, y no encuentra, o puede encontrar el receptor. Oigan lo que le voy a decir aquí, puede encontrar el receptor, pero esa célula maquinariamente no le va a aportar cosas, digamos, material suficiente, de proteínas, de metabolismo, y se aborta la infección. Profe, en el caso en el que, ahí es en el caso en el que un virus encuentre un receptor y pueda afectar a una célula, ¿sí? Pero si no encuentra un receptor adecuado, la célula es libre. No. Porque el virus no tiene receptor. Pero si tiene un receptor, en el caso en el que encuentre un receptor, pero la célula se aborta, el virus no se produce. y la célula muere. No. Nada. La droga sería muy de la célula. No, porque, a ver, es interesante lo que yo me está diciendo. Partan de algo. ¿Qué es lo que la célula le tiene que dar al virus? Que esté metabólicamente activa en su división, pero que ese metabolismo sea un metabolismo maduro, con una muy buena síntesis de proteínas. Mientras eso no ocurra, no va a haber producción buena de virus, ni partículas virales para ir a invadir otras células. No va a haber. Esas partículas, cuando la célula se llama, y esa célula que les acabo de decir es una célula permisiva. Pero hay células no permisivas. Ellas pueden tener el receptor, pero metabólicamente no. No está preparada. No sirve. No hay lisis. Y se aborta toda, entra el virus y tiene la llavecita, entra, abre, entra, pero se aborta todo porque esa célula no le puede dar nada para comer al virus. Se muere. Pero no hay lisis. Sale defectuoso. Pero no hay lisis. Sale defectuoso. Hay, digamos, que un cambio porque el virus ha entrado. Hay un cambio, pero no es un cambio tan notorio como aquel donde se ha reproducido y miles de partículas virales han invadido esa célula. Acuérdense que miles de partículas virales salen de una sola célula. Entonces, aquí en esta infección abortiva, ese virus sale, ahí se forma, pero es defectuoso. Salió, por decir, incompleto, no sirve para ir a infectar otras células. Entonces, pues no va a hacerle una lisis completa o no le va a hacer una destrucción. Esto tampoco es un virus que no es, entre comillas por decir, malo o dañino. Bien.
Pero la infección, bueno, entonces yo pregunto, ¿cómo estaría la excreción de partículas virales aquí, en esta infección abortiva? La Alta, excreción. baja, nula, Nula. Pues puede ser de nula. partículas virales infecciosas. Nula. Entonces son virus que no van a servir. Y en la infección productiva, entonces encontraríamos alta excreción de partículas virales infecciosas. Y aquí entonces es donde vamos a encontrar que sale. Entonces, si es una infección abortiva, ¿habrá enfermedad? No. Pero si es una infección productiva, ¿habrá enfermedad? Sí. Sí, hay cambio, daño en las células, si hay daño en las células, hay daño en los tejidos, y si hay daño en esos tejidos, pues hay disfunción en ese órgano, y así sucesivamente. Entonces viene la patología. Cuando viene esa patología, aquí pueden suceder pues muchas cosas durante toda la invasión de ese virus, de esa bacteria, ese parásito o ese hongo. ¿Por qué los nombra a todos? Porque lo único que cambia son los mecanismos y el microorganismo. Pero para que ustedes ya empiecen a pensar cómo es que van a estudiar en su cerebro, no, para que ocurra la enfermedad, todo eso tiene que pasar, independiente de cuál sea el microorganismo. Pero que cambie el microorganismo, cambia porque tiene unas estrategias distintas, incluso desde su misma replicación. ¿Okay? Pero que la célula va a ser dañada en algún momento, va a ser dañada. ¿Por qué? Por estos cuatro señores. Y que va a traducirse en enfermedad si hay todo un camino propicio para ello. ¿Listo? Bueno, y que esa enfermedad, pues hay que tener en cuenta que no es solamente todo este paso que hemos venido explicando de la replicación y la invasión a la célula, sino que el sistema inmune, pues, si no estaríamos, no existiríamos. Que la invasión de todo agente infeccioso, pues ya hace rato que no. Entonces el sistema inmune tiene que defender a esos bebés. Y en esa interacción de defensa de las células y sustancias del sistema inmunológico frente a estos invasores, pues entonces se presenta el cuadro. Y miren que luego vamos a ver qué tipos de infecciones resultan de ahí. Cuando esa respuesta inmunológica es inadecuada, es hasta peor. Es más el daño que genera esa respuesta inmunológica que en el propio microorganismo. ¿Por qué? Porque pues no hay cosa que aguante. Si nosotros venimos todos los santos días y raspamos la lámina de madera de este pupitre, ¿qué pasa? Exactamente, cuando nos pensamos vamos a encontrar un cuadro ya sin la fórmica, y si seguimos pues desaparece toda la fórmica. Igual entonces sucede en ese órgano. En caso del virus de la hepatitis B, por ejemplo, el sistema inmune responde de una manera inadecuada y entonces se va produciendo una respuesta inflamatoria con el tiempo, y de esa respuesta inflamatoria pues eso se va traduciendo posterior en un tumor. Y es lo que luego vamos a mirar que muchos de estos microorganismos producen, digamos, una cronicidad. Bueno, yo creo que descansen, ¿sí? Descansen. Bueno, y luego seguimos. Sí. Sí.